realidad el invierno oficialmente ya está aquí, pero sinceramente, por lo menos aquí en Cataluña todavía tenemos días de bastante calor, es decir, en Nochevieja y en Año Nuevo hubo unas temperaturas que no son para nada invernales. Así que la verdad es que tengo muchas ganas de que llegue por fin el frío para arrebujarme debajo de una mantita, tirarme en el sofá y leer hasta que se me cansen los ojos. Lo cierto es que yo no era una lectora estacional hasta hace relativamente poco, pero hay ciertos libros que cada vez tengo más claro que para mí pegan muchísimo más en una época del año que en otra, y hay historias que me reservo para leer específicamente en ciertas épocas del año. Y lo que me gusta leer en invierno son historias que se ambienten precisamente en un páramo invernal, con nevadas, con frío, con personajes que se sienten delante de la chimenea a calentarse las manos, todo eso que yo en realidad no tengo, mis inviernos no son así. De modo que creo que me gusta romantizar el invierno a través de las historias que leo, ya que por mi cuenta, en mi propia vida, pues no puedo hacer todas las actividades invernales que me gustaría. De modo que hoy os traigo una recopilación de libros que me parecen ideales para leer en invierno, ya os digo, resguardados debajo de la manta con un chocolate caliente o con una infusión bien calentita para entrar en calor y simplemente dejarse llevar y disfrutar. Vais a ver que os traigo recomendaciones de diferentes géneros, pero es verdad que la mayoría tienen en común esa ambientación fría y nevada. Voy a empezar por lo que para mí es un clásico invernal y se trata de Cuento de invierno de Jill Barclay, que pertenece a su saga El seto de las zarzas. Si no la conocéis, Jill Barclay es una autora británica muy conocida por sus historias infantiles, especialmente por El seto de las zarzas, y dentro de ese mundo que ella creó hay diferentes historias, pero hay 4 de ellas que se corresponden con las 4 estaciones. La única que yo leía de pequeña era esta, Cuento de invierno. De hecho, una cosa que recuerdo con gran cariño de mi infancia es que todos los años me metía en la cama con mi hermana y releíamos esta historia, volvíamos a admirar esas ilustraciones que nos sabíamos ya prácticamente de memoria, pero siempre era algo que esperaba con muchas ganas y que para mí marcaba el inicio del invierno y también de las vacaciones de Navidad, así que esta historia tiene un gran componente de nostalgia para mí, pero realmente encaja perfectamente como lectura invernal. Es una historia muy sencillita, muy cortita, pero muy bonita, que nos muestra a todos los ratones que viven en el seto de las zarzas intentando planificar una fiesta de invierno. Vamos a ver todo lo que preparan, desde los pasteles hasta las decoraciones. Sinceramente creo que es una historia muy bonita si tenéis niños o si os gusta disfrutar de vez en cuando de historias infantiles. Una cosa que yo asocio mucho con el invierno también es cierta película cuyo mismo título ya remite a el invierno, y se trata de Frozen. Soy una grandísima fan de Disney y Frozen realmente creo que está en mi top 3 de películas favoritas, por eso vengo a recomendaros 2 historias relacionadas con Elsa y Anna, y son estas 2. Por un lado tenemos El giro inesperado de Frozen. Este en concreto está escrito por Jen Kalonita y la premisa es qué pasaría si Anna y Elsa no se hubieran conocido nunca. En este giro inesperado nos encontramos con que Elsa pierde a sus padres a los, me parece que 21 años de edad, por lo tanto los ha tenido a su lado durante mucho tiempo, y de hecho no es hasta que sus padres mueren, repito, a esos 21 años, cuando empieza a descubrir los poderes que alberga y cuando en su memoria empiezan a despertar recuerdos de una chica que le resulta muy familiar. Los giros inesperados creo que despiertan reacciones un poquito de amor-odio. Hay gente a la que le gustan mucho, hay gente que cree que no están a la altura, pero a mí particularmente este de Frozen me gustó mucho.
Y por otro lado tengo El bosque de las sombras de Camila Benko, que es una historia que se ambienta entre la primera y la segunda película de Frozen. Esta historia sí que se adhiere completamente al canon de las películas y simplemente es una aventura en la que Anna se esfuerza por ayudar a Elsa, que parece que lo tiene todo controlado. Pero de repente una extraña plaga se extiende por Arendelle, haciendo que Elsa retrase su viaje oficial como reina a otros lugares, y Anna ve la oportunidad perfecta para ayudar a su hermana cuando descubre una habitación secreta en el castillo con un libro que podría tener la clave para solucionarlo todo. Y ahora vamos con el último de los libros más infantiles de esta lista de recomendaciones, y se trata de El león, la bruja y el armario de C.S. Lewis, que es en realidad el segundo libro de las crónicas de Narnia, aunque es verdad que muchísima gente se salta el primero y pasa directamente a esta historia, que es cuando se nos presenta por primera vez a los 4 hermanos Pevensey. Peter, Susan, Edmund y Lucy son enviados a una mansión en el campo para alejarlos de la ciudad y ponerlos a salvo de los ataques aéreos que tenían lugar durante la guerra. En esa mansión los 4 hermanos van a descubrir un armario que es en realidad un portal mágico a un mundo llamado Narnia, un mundo que lleva muchísimos años sumido en un invierno perpetuo y al que incluso han arrebatado la Navidad. Cumpliendo una vieja profecía, los niños se alían con el león Aslan para derrotar a la malvada bruja blanca y devolver el verano a la tierra de Narnia. No sé si habéis visto la película, pero si la habéis visto podéis haceros una idea de que visualmente es una historia blanca, nevada y llena de invierno y de frío. Como os digo, es un clásico que a mí personalmente me gusta mucho y que de hecho tengo intención de releer este mismo invierno. Y ahora pasamos a las historias juveniles y quiero empezar con El juego de la corona de Evelyn Sky, que es la primera parte de una biología que ya está publicada al completo en español desde hace años, así que podéis leerla entera, pero bueno, yo os traigo básicamente el primer tomo para introduciros a la historia si no la conocéis. Esta es la historia de Vika y Nikolai, que son los 2 únicos encantadores de Rusia, pero el zar solo necesita a uno de ellos como consejero. Para elegir, ambos se ven obligados a jugar al juego de la corona, que es un duelo de hechizos donde solo hay 2 opciones: ganar y convertirse en el mago imperial o perder y ser ejecutado. No sé si os pasa como a mí, pero en mi cabeza siempre asocio bastante Rusia al invierno, o por lo menos a un país donde suele hacer mucho frío, desde luego mucho más frío que aquí, así que la ambientación de esta historia me parece ideal. Además, las descripciones de los palacios, de todo lo que tiene que ver con el imperio del zar de Rusia, incluso las descripciones de la comida, todo me parece que encaja muchísimo en esta época del año. Mi siguiente recomendación es La emperatriz de los etéreos de Laura Gallego García, que es una historia autoconclusiva y creo que podéis ver ya solo por la edición, que es tremendamente invernal. En esta historia tenemos a Vipa, que no cree en los cuentos de hadas y que no le interesa lo que pase más allá de las cuevas en las que vive su gente. Pero su amigo Aer parece sentirse cada vez más atraído por el brillo de la estrella azul, que es donde dicen las leyendas que vive la emperatriz de los etéreos. Vipa no consigue entender qué atrae tanto a Aer del exterior si al fin y al cabo solo hay hielo y nieve, pero Vipa va a estar dispuesta a enfrentarse a los elementos si es necesario por su amigo. Siguiendo con las recomendaciones juveniles, tengo 6 de cuervos de Lig Bardugo. No me decidía por la edición que enseñaros porque sinceramente ambas son terriblemente preciosas, así que os las enseño las 2. El caso es que 6 de cuervos es la primera parte de la biología 6 de cuervos. También la tenéis publicada al completo en España, así que no os preocupéis por eso. 6 de cuervos pertenece al Grishaverso, al universo Grisha que ha creado la autora Lig
Bardugo. Hay más libros y sí que es cierto que hay cierto orden recomendado. Os voy a dejar arriba enlazado y abajo en la cajita de la descripción la guía que hice sobre el orden de lectura del universo Grisha por si os interesa, pero en resumidas cuentas podéis leer únicamente esta biología si es lo que más os llama la atención del Grishaverso. Esta historia es una de mis favoritas, de hecho estuvo en mi batalla de favoritos. Es la historia de 6 inadaptados, algunos de ellos delincuentes, que se unen para llevar a cabo un gran golpe, asaltar la Corte de Hielo. Creo que ya con ese nombre de la Corte de Hielo podéis imaginaros por qué me parece una gran historia para leer en invierno, pero no solo es por la Corte de Hielo, también por el lugar en el que viven nuestros cuervos, que es Ketterdam. Es un lugar frío, cubierto de niebla, en el que pasan muchas cosas cuestionables durante la noche y bueno, sinceramente, por la historia, por los personajes, por la ambientación, es un libro que os recomiendo muchísimo. La siguiente es una historia que no es puramente juvenil, aunque creo que tampoco es totalmente adulta. Supongo que donde encajaría mejor es en el género del New Adult, lo que pasa que aquí en España todavía no está muy extendido, pero se trata de Cuando el cielo se rompa y caigan las estrellas de Cherry Chick, que es la primera parte de una biología contemporánea. El segundo también está publicado ya, así que podéis leerla al completo. El caso es que es la historia de Vera y Maya, una madre y una hija españolas que se mudan a un pueblecito estadounidense tras la muerte del abuelo y se mudan allí a Rose Lake porque es donde vive el padre de Maya y necesitan un cambio, necesitan superar muchas cosas y dejar su dolor atrás. Básicamente es la historia de cómo madre e hija se adaptan a su nueva vida, de cómo se relacionan con la gente del pueblo y de cómo arreglan también esos problemas en su relación. Es una historia que me parece estupenda para leerla en invierno, sobre todo por su ambientación. Rose Lake es un pequeño pueblecito perdido entre montañas con un lago helado, hay concursos de buzones en Navidad, hay muchísimas tazas de chocolate caliente a lo largo de la historia y me parece que todo ello crea una historia muy acogedora, muy cozy y definitivamente ideal para leer debajo de la mantita con una bebida caliente. Y ahora sí que sí, pasamos definitivamente a las historias adultas y vamos a empezar con varias historias de misterio y como no podía ser de otra manera, vamos con un clásico entre los clásicos de misterio como es Asesinato en el Orient Express de Agatha Christie. De nuevo no me decidía por la edición que quería enseñaros porque esta es la edición coleccionista que me parece súper bonita, pero creo que la portada de Bucket transmite bastante mejor esa idea de una historia invernal y la verdad, aunque sea de bolsillo, también es una cubierta que me gusta muchísimo. Asesinato en el Orient Express es probablemente el libro más famoso protagonizado por el detective Hercule Poirot, que se sube al Orient Express a última hora y resulta que el tren se queda atrapado a mitad de camino por una ventisca de nieve. Y resulta que mientras el tren está parado y no puede avanzar, descubren que uno de los pasajeros del vagón de lujo ha sido asesinado. A causa de la tormenta de nieve, el tren no puede seguir avanzando, la policía no puede acudir a investigar y además eso significa también que el asesino no ha podido huir del tren. Como veis, es la ambientación invernal perfecta y sigue siendo uno de los libros de misterio que más me ha fascinado y sorprendido, así que por mi parte os lo recomiendo muchísimo. Y la siguiente historia de misterio también es de Agatha Christie porque nos tiene cubiertos a los lectores estacionales y se trata de La ratonera. Pero esta es un poquito diferente porque en realidad se trata de una obra de teatro. Es la historia del matrimonio Ralston que se está preparando para inaugurar su pensión. Lo que pasa es que tras la llegada de los primeros huéspedes, la mansión en la que han abierto la pensión se queda incomunicada por
por una tormenta de nieve. Uno de los huéspedes es un policía que comunica a todo el mundo que lo más seguro es que haya un asesino entre ellos. Si no os apetece leerlo en formato de guión de teatro, tenéis la adaptación novelizada que hizo la propia Agatha Christie bajo el título Tres ratones ciegos. Pero sinceramente os recomiendo que probéis a leer la historia en este formato porque creo que es diferente, lo cual lo hace bastante interesante. Y además esta edición incluye un estudio preliminar que está muy bien leer antes de la historia, y además algunas ilustraciones que a mí personalmente me gustaron mucho. Y seguimos con la temporada de Las apariciones, que es una antología de relatos escritos por diferentes autores. Y como dice en la propia cubierta, son historias de fantasmas para largas y oscuras noches de invierno. Sí que debo advertiros de que mucha gente creía que se trataba de relatos de miedo y lo cierto es que no. Este libro lo he traducido yo, así que os lo puedo asegurar porque además soy una gallina, las historias de miedo no van nada conmigo y el libro no da miedo. Simplemente son historias de fantasmas, de apariciones, de cosas raras, y sí que es verdad que hay alguna que a mí personalmente me dio bastante mal rollito, sobre todo la historia de las anguilas, pero bueno, en general no son relatos de miedo, pero sí que puede que os provoquen algún estremecimiento que otro si eso es lo que os gusta, porque la verdad es que aunque yo no soy muy fan, las historias de miedo o los thrillers parece que también pegan mucho con el invierno. Y por último, un libro que yo adoré con toda mi alma el pasado noviembre y que estoy segurísima de que voy a releer en el futuro, y se trata de La librería del señor Livingstone de Mónica Gutiérrez. También es una historia autoconclusiva contemporánea que nos presenta a Agnès, una arqueóloga catalana que se muda a Londres en busca de trabajo y al final acaba trabajando en la librería del señor Livingstone. Ya os digo que esta historia me encantó, lo podéis deducir por la cantidad de post-its que le puse, y me parece una historia fantástica para el invierno, tanto por su ambientación en Londres en invierno, en Navidad, con sus nevadas, con sus lucecitas de colores, como por la historia en sí y lo que transmiten los personajes. No es una historia con una grandísima trama, sino que es uno de esos libros feel good que pretenden hacerte sentir bien, que pretenden calentarte el corazón, y conmigo es que lo consiguió totalmente. Me enamoré de la librería, me enamoré de sus peculiares bibliófilos y de la historia en sí. La verdad es que es un libro para disfrutar poquito a poco, es un regalo también para aquellas personas que amamos los libros y que amamos las historias, y sinceramente es un libro que me parece muy especial, así que os animo a que le deis una oportunidad. Bueno, y esas han sido mis recomendaciones invernales de hoy. La verdad es que tengo una lista de historias que me parecen invernales preparadas para leer este invierno, y así el año que viene podré traeros una nueva ronda de recomendaciones invernales. Pero por favor, si tenéis cualquier propuesta de historia invernal, dejádmela abajo en comentarios, porque siempre estoy buscando nuevos libros que añadir a mis listas de lectura estacionales. Dicho eso, aquí se acaba el vídeo de hoy. De verdad que espero que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias por emplear vuestro tiempo en ver mi vídeo. Es algo que me hace sentir muy afortunada y muy apoyada, y si queréis extender un poquito ese apoyo, ya sabéis que me resulta de muchísima ayuda si dais like al vídeo, si os suscribís al canal, si activáis la campanita y si lo compartís con alguien a quien creáis que le pueda gustar. Pero eso es todo por hoy por mi parte, así que muchas gracias y hasta la próxima.